Hay secretos que el tiempo no logra enterrar, y misterios que por lo visto, seguirán sin resolver por mucho tiempo. Hemos recorrido 2 partes de esta serie tan interesante, y como es habitual cada mes, acá les traigo la tercera parte de los misterios sin resolver que quizá no conocías. Desde bestias imposibles hasta códices que no deberían existir, y preguntas tan antiguas, tan desconcertantes, que siguen retumbando en nuestra historia, sin respuesta. Sin más que decir, comencemos. Continuamos con el nivel 9. En el tranquilo cementerio de Christchurch, en Barbados, existe una antigua cripta subterránea que ha desconcertado a generaciones. Construida a principios del siglo XIX por la familia Balrond, fue reutilizada por el coronel Thomas Chase en 1812 para enterrar a sus familiares, y fue entonces cuando comenzaron los extraños sucesos. Cada vez que se abría la bóveda para un nuevo entierro, los pesados ataúdes de plomo aparecían movidos, volcados o colocados en posiciones imposibles, como si algo los hubiera arrojado contra las paredes. No había signos de entrada forzada, ni agua, ni grietas, ni rastro de animales. Los ataúdes, que requerían a varios hombres para moverse, parecían haber sido desplazados por una fuerza invisible. En total, esto ocurrió 4 veces bajo vigilancia, hasta que las autoridades decidieron intervenir. En 1819, el gobernador de Barbados ordenó sellar la cripta con una mezcla de cemento y colocar un sello especial en la puerta. También colocaron arena fina en el suelo para detectar cualquier huella, pero meses después, al abrirla nuevamente, los ataúdes estaban otra vez completamente alterados, pero la arena no mostraba ninguna pisada, nadie había entrado, y nada había salido. Finalmente, los ataúdes fueron retirados y enterrados en otro lugar, y desde entonces, la bóveda Chase permanece vacía. El 20 de agosto de 1966, un adolescente encontró los cuerpos de 2 hombres tendidos uno junto al otro en una colina de Niterói, Brasil. Estaban perfectamente vestidos con trajes formales y sobre sus rostros tenían unas extrañas máscaras de plomo, similares a las que se usarían para protegerse de la radiación. No había señales de violencia, y a su lado se hallaron una botella de agua vacía, una toalla, y una nota escrita a mano con el siguiente mensaje: 4:30 de la tarde, estar en el lugar determinado. 6:30 de la tarde, tragar cápsulas. Efecto, proteger metales, aguardar señal, máscara. Ambos hombres fueron identificados como técnicos electrónicos y, según testigos, les vieron comprar los materiales días antes y mencionaron que iban a realizar una misión importante. Lo más perturbador es que la causa de muerte nunca pudo determinarse de forma concluyente, y aunque se realizaron pruebas, no se encontraron rastros evidentes de tóxicos o venenos conocidos que explicaran su deceso. Además, tampoco había señales de lucha ni heridas. El lugar donde murieron, el Morro do Vintém, tiene su propia reputación entre los locales, luces extrañas, apariciones y otros eventos inexplicables. Y justo la noche en que fallecieron, se reportó una luminiscencia inusual en el cielo por parte de varios residentes. En octubre de 1808, tras una fuerte tormenta en las Islas Orcadas, Escocia, los habitantes de la isla de Stronsay encontraron el cadáver de una criatura que parecía salida de una pesadilla. Medía más de 16 metros de largo, tenía una piel rugosa de color grisáceo, una cabeza alargada similar a la de un caballo, y 3 pares de aletas distribuidas simétricamente a lo largo del cuerpo, pero lo más desconcertante es que tenía una melena parecida a la de un caballo marino. El hallazgo generó un enorme revuelo. El cadáver fue examinado por testigos y naturalistas locales que dibujaron croquis, midieron su tamaño y enviaron informes a la Sociedad Berneriana de Historia Natural de Edimburgo. De hecho, presuntamente se conservan 3 vértebras en el Museo Nacional de Escocia, no expuestas pero sí como evidencia de aquel hallazgo. Pero, a pesar del interés científico, el cuerpo se descompuso rápidamente antes de poder ser preservado o estudiado a fondo. Los isleños aseguraban que no se parecía a ningún animal conocido, y pronto fue bautizado como la bestia de Stronsay. Algunos creían que se trataba de un ejemplar desconocido de serpiente marina, criatura legendaria ya reportada por marinos desde siglos atrás, y otros pensaron que se trataba de un animal completamente nuevo.
Sin embargo, la explicación oficial llegó tiempo después. Según los estudios posteriores, podría haber sido un tiburón peregrino en estado avanzado de descomposición, lo que habría alterado por completo su morfología. Pero los escoceses que lo vieron en persona lo negaron rotundamente diciendo que no era un tiburón y que tenía forma de dragón marino. En julio de 1897, la joven Dora Kane recibió una carta muy peculiar de su amigo cercano, el reconocido compositor británico Edward Elgar. En lugar de palabras, la hoja estaba cubierta por 87 extraños caracteres curvos, distribuidos en 3 líneas, que no se parecían a ningún sistema de escritura conocido. Dora nunca logró descifrar el mensaje y Edward jamás dio pistas claras sobre su contenido. Conocido hoy como el código Dorabella, este criptograma ha desconcertado a criptógrafos, lingüistas y aficionados por más de un siglo. Edward era un apasionado por los acertijos, los códigos y los símbolos secretos, y solía incluir mensajes ocultos en algunas de sus composiciones musicales. Pero este código, escrito a mano, parece tener una intención muy personal y profundamente enigmática. Hasta la fecha, nadie ha logrado una solución definitiva, y aunque existen docenas de hipótesis, todas presentan lagunas o requerirían suposiciones que no pueden comprobarse. Lo más desconcertante es que, aunque el código parece simétrico y cuidadosamente elaborado, podría no tener ningún significado real, o esconder uno tan personal que solo Dora podría haber entendido. Desde principios de la década de 1990, numerosos residentes del pequeño pueblo de Taos, en Nuevo México, comenzaron a reportar un fenómeno desconcertante. Un zumbido grave, persistente y sin fuente aparente, que se escuchaba especialmente durante la noche, y lo más extraño es que no todos lo oían. Solo una parte de la población, aproximadamente un 2% aseguraba percibirlo, describiéndolo como un sonido de baja frecuencia, similar al de un motor diésel funcionando a lo lejos. Este fenómeno fue tan persistente que en 1993 el Congreso de los Estados Unidos ordenó una investigación oficial. Equipos de físicos y audiólogos visitaron la zona con tecnología avanzada, para registrar frecuencias y detectar posibles fuentes electromagnéticas o industriales, pero no encontraron nada anómalo. El sonido no pudo ser grabado, no había generadores, tampoco fábricas ni actividad sísmica que pudiera justificarlo. Lo que desconcierta aún más es que las personas que oían el zumbido lo escuchaban en lugares distintos e incluso dentro de casas insonorizadas, y algunas llegaron a padecer insomnio, dolores de cabeza e irritabilidad atribuidos al fenómeno. En la mayoría de los casos, el sonido no parecía venir de un punto concreto, sino de todas partes al mismo tiempo. Con el tiempo, se reportaron zumbidos similares en otros lugares del mundo, Canadá, Nueva Zelanda, e incluso en Reino Unido. Pero el caso de Taos fue el primero en recibir atención científica y sigue siendo el más documentado, y un enigma aún sin resolver. Entre julio y septiembre del año 2001, en varios pueblos del estado de Kerala, al sur de la India, comenzó a llover sangre, o al menos eso parecía. Las gotas que caían del cielo no eran transparentes ni grises, sino de un rojo intenso, que manchaba la ropa, los tejados y los charcos. Incluso en algunos casos, la lluvia llegó a ser de color amarillento, verdoso e incluso negra. Los primeros reportes hablaban de una tormenta de polvo del desierto, pero muy pronto los científicos locales notaron algo más inquietante. Al analizar las muestras bajo el microscopio, descubrieron que las partículas responsables del color no eran polvo, sino células. Células que, sorprendentemente, carecían de ADN y se multiplicaban incluso en condiciones extremas de calor. ¿Qué eran? ¿Y por qué llovieron del cielo? El fenómeno se repitió más de 100 veces en distintas regiones de Kerala a lo largo de semanas. Y aunque algunos estudios propusieron que se trataba de esporas de algas o de un hongo inusual, otros investigadores lanzaron una hipótesis aún más desconcertante: las células podían no tener origen terrestre. A día de hoy, a pesar de las diversas teorías, el misterio de la lluvia roja de Kerala no ha sido resuelto de forma concluyente, dejando una de las anomalías más extrañas de nuestro planeta sin una explicación definitiva. Descendemos al nivel 10.
En la Biblioteca Nacional de Suecia reposa uno de los libros más grandes, pesados y enigmáticos jamás escritos. Se le conoce como el Codex Gigas, pero la leyenda lo llama de otra forma, la Biblia del Diablo. Creado en el siglo XIII, este manuscrito mide casi 1 metro de alto, pesa más de 70 kilos y contiene más de 600 páginas de pergamino hecho con piel animal. Incluye textos bíblicos, medicina, historia, encantamientos y rituales, pero lo más inquietante es una ilustración de Satanás ocupando una página entera, siniestro y solitario, coronado por símbolos extraños. Según la leyenda medieval, un monje benedictino condenado a ser emparedado vivo hizo un pacto desesperado, prometiendo escribir el libro más grande del mundo en una sola noche para redimirse. Pero al ver que no lograría terminarlo, invocó al diablo y le ofreció su alma, por lo que en recompensa, el demonio habría completado el manuscrito y firmado su trabajo con el dibujo que lo inmortaliza. Lo más perturbador es que estudios caligráficos modernos sugieren que el libro fue escrito por una sola persona, con una uniformidad inusual que habría requerido al menos 20 años de trabajo continuo, como si una sola mano lo hubiese trazado con una paciencia sobrehumana. En las remotas regiones boscosas del norte de Maine, a finales del siglo XIX, un fenómeno insólito llamó la atención de médicos y curiosos por igual. Un pequeño grupo de leñadores franco-canadienses, conocidos como los Jumping Frenchmen, mostraban reacciones exageradamente extremas ante cualquier estímulo repentino. Si alguien les gritaba o les daba una orden inesperada, no solo daban un salto violento, también podían lanzar objetos, repetir frases como autómatas o incluso obedecer órdenes peligrosas sin dudar, como golpear a otros o arrojar herramientas. El síndrome fue documentado por primera vez en 1878 por el médico George Mellor Beard, quien lo describió como una afección neurológica desconocida. Lo más desconcertante era su especificidad cultural, solo afectaba a ese grupo cerrado de trabajadores y no parecía contagiarse a otros. Con el paso del tiempo, el fenómeno fue desapareciendo, sin dejar una causa clara. Hoy, el Jumping Frenchman of Maine se considera un misterio médico y sociocultural que aún desconcierta a neurólogos y antropólogos por igual. En abril de 1918, en plena Primera Guerra Mundial, el submarino alemán V-85 fue interceptado en la superficie por el patrullero británico Coreopsis, frente a la costa de Irlanda. Lo que se esperaría de un submarino alemán en aguas enemigas sería una inmersión inmediata o un intento de contraataque, sin embargo, el V-85 flotaba inmóvil. Su tripulación, liderada por el capitán Gunther Crack, se rindió sin resistencia. Cuando la tripulación del Coreopsis abordó el submarino, encontraron que el V-85 estaba dañado, pero lo verdaderamente desconcertante fue el relato del capitán Gunther Crack. Afirmó que el submarino no había sido dañado por un ataque enemigo, sino por una criatura marina gigantesca. Según Craig, mientras el submarino estaba recargando sus baterías en la superficie durante la noche, una bestia enorme, con ojos grandes y brillantes y dientes afilados, emergió del agua. La criatura era tan grande que intentó romper el casco del submarino, subiendo por la proa y causando daños significativos que impidieron una inmersión rápida. La tripulación habría intentado repelerla, pero la bestia solo se retiró cuando el Coreopsis se acercaba. Este relato cobra una dimensión aún más extraña si consideramos el incidente del submarino U-28, apenas 3 años antes en 1915. Su comandante, el capitán George von Forstner, también reportó un encuentro con un monstruo marino gigantesco, una criatura reptiliana de unos 20 metros que emergió del océano después de que su submarino hundiera un carguero. 2 submarinos alemanes en la misma guerra, a pocos años de diferencia, y con relatos de encuentros con bestias marinas. El V-85 fue posteriormente hundido por los británicos y los registros oficiales atribuyen su hundimiento a un fallo mecánico o daños por colisión, pero el relato de estos capitanes ha persistido, dejando la pregunta en el aire. ¿Fueron ambos encuentros ataques de monstruos marinos? En la remota isla de Pascua, uno de los misterios más desconcertantes no son solo las enigmáticas estatuas Moai, sino una serie de tablillas talladas con símbolos que nadie ha logrado descifrar.
Estas inscripciones, conocidas como rongo-rongo, fueron descubiertas en el siglo XIX, después de que los europeos ya habían tenido contacto con la isla, pero los habitantes nativos no sabían leerlas. Las tablillas contienen líneas de caracteres grabados en madera, organizados de forma peculiar, se leen en bustrofedón invertido, es decir, alternando la dirección de lectura en cada línea, y además hay que girar la tablilla para seguir leyendo. Lo más inquietante es que no se parecen a ningún otro sistema de escritura en el Pacífico ni en el mundo. Solo existen unas 20 tablillas auténticas y hasta el día de hoy, ningún lingüista o criptógrafo ha logrado establecer un sistema coherente para interpretarlas. Peor aún, los registros orales de los Rapa Nui tampoco ayudan, ya que la tradición de escritura aparentemente se había perdido incluso antes de que las tablillas fueran recogidas por misioneros y colonos. El 14 de abril de 1561, los habitantes de Nuremberg, Alemania, despertaron con el cielo cubierto de luces, pero no era un amanecer común. Según el grabado y testimonio del impresor Hans Glaser, el sol parecía enfrentarse con objetos voladores. Entre las 4 y las 5 de la mañana, decenas de esferas, cruces negras, cilindros y discos comenzaron a moverse en el cielo, como si estuvieran luchando entre sí. Los grabados muestran una especie de batalla aérea, con objetos cayendo en llamas tras un enfrentamiento, incluso algunos testigos hablaron de un gran objeto en forma de lanza que apareció al final, seguido por una densa humareda negra. El evento fue tan perturbador que se imprimió en panfletos religiosos y se interpretó como un castigo divino, una auténtica advertencia del cielo. Pero incluso en tiempos modernos, este caso ha sido investigado por historiadores, astrónomos y ufólogos sin poder dar una resolución concreta. Desde hace siglos, en distintas partes del mundo se han reportado extrañas lluvias que no traen agua ni peces, sino una sustancia gelatinosa, traslúcida y pegajosa, que aparece repentinamente sobre campos, tejados o árboles, tras supuestas lluvias nocturnas o fenómenos luminosos en el cielo. A esta sustancia se le conoce como star jelly, o gelatina de estrella. Los reportes se remontan a textos medievales, pero también han sido documentados en la era moderna, en Escocia, en Texas, en Washington, e incluso en España y Argentina. En todos los casos, los testigos aseguran ver masas blandas y sin olor, que se desintegran rápidamente al contacto con el aire o la luz solar. El fenómeno ha sido tan persistente que algunas versiones folclóricas afirman que esta gelatina sería restos de meteoritos, criaturas celestes o materia caída del espacio, de ahí su nombre. Otros relatos la vinculan con avistamientos ovni, luces extrañas en el cielo o incluso caídas de ángeles o entidades biológicas. Lo más inquietante es que no existe una explicación científica definitiva y aunque algunos análisis han encontrado rastros orgánicos, como ADN de ranas o bacterias, en otros casos los laboratorios no logran identificar ningún compuesto conocido, a veces ni siquiera deja rastro para analizar. Seguimos con el nivel 11. En abril de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, 4 jóvenes entraron a hurtadillas al bosque Hagley Wood, cerca de Worcestershire, en Inglaterra. Buscaban nidos de aves en los árboles cuando uno de ellos, al trepar un gran árbol de olmo hueco, descubrió algo que cambiaría su vida para siempre, una calavera humana oculta entre las ramas. Cuando la policía llegó, encontraron un esqueleto casi completo dentro del árbol, junto con un zapato, ropa en descomposición y una alianza de oro. La mujer, de entre 35 y 40 años, había muerto por asfixia y su cuerpo había sido ocultado deliberadamente, y lo peor, nadie sabía quién era, pero entonces apareció la escritura en la pared. Meses después, en un muro cercano, apareció un grafiti que decía, ¿quién puso a Bella en el olmo? Desde entonces, esa frase ha vuelto a aparecer una y otra vez en distintos lugares de la zona, durante décadas, firmada a veces con diferentes nombres, como si alguien intentara mantener vivo el misterio. Hoy, más de 80 años después, el caso de Bella sigue sin resolverse. En 1949, en lo profundo de la taiga siberiana, el geólogo ruso Vadim Kolpakov descubrió una formación que no parecía pertenecer a este mundo.
Era un montículo gigantesco, con forma de cono truncado, de unos 40 metros de alto y 160 de diámetro, compuesto enteramente por bloques calizos grisáceos, como si algo hubiese emergido violentamente desde el interior de la Tierra. Desde entonces, esta estructura fue bautizada como el cráter de Potomsky, aunque en realidad no se parece a ningún cráter volcánico o meteórico conocido. No hay signos de impacto, vitrificación o lava, pero sí una intensa alteración en el magnetismo del suelo. Incluso al acercarse al centro, las brújulas se vuelven locas. Lo más inquietante es que los árboles alrededor del cráter crecen mucho más rápido de lo normal, como si hubieran absorbido radiación o minerales inusuales. Además, los intentos de exploración tempranos terminaron mal, ya que uno de los primeros investigadores murió de un infarto a pocos metros del centro, y muchos locales aún evitan la zona, considerándola maldita. A lo largo de los siglos, arqueólogos y exploradores han desenterrado objetos imposibles. Artefactos que no deberían existir en el tiempo o el lugar donde fueron hallados. A estas anomalías se las conoce como OPARTs, por sus siglas en inglés, Out of Place Artifacts. Uno de los más conocidos es el fósil de la geoda de Coso, descubierto en California en 1961. Dentro de una formación rocosa que parecía tener medio millón de años, se halló una pieza con lo que parecía ser una bujía de automóvil. El hallazgo fue archivado por décadas y la geoda destruida sin mayor análisis oficial, pero aún hoy, su autenticidad es debatida. Luego está el martillo de London, encontrado en Texas en 1936. Incrustado en una roca que data de hace 100 millones de años, el martillo tenía un mango de madera fosilizada y una cabeza de hierro tan pura que desconcierta a los metalúrgicos modernos. La mayoría de los científicos lo descartan como una concreción reciente, pero el debate sigue abierto. Y desde Sudáfrica nos llegan las esferas de Klerksdorp, pequeñas esferas metálicas casi perfectas, algunas con surcos exactos, encontradas en capas geológicas de más de 2.8 mil millones de años. Ninguna cultura humana existía entonces, y sin embargo, ahí están. Estos OPARTs comparten una característica inquietante: no encajan en la narrativa convencional de la historia, no se pueden fechar con precisión, ni replicar fácilmente con la tecnología atribuida a su época aparente. Cada uno plantea preguntas sin respuesta, como si la historia de la humanidad tuviera páginas arrancadas. El 22 de noviembre de 1963, mientras el presidente John F. Kennedy era asesinado en Dallas, Texas, una enigmática mujer se destacó entre la multitud, capturada en varias fotografías y grabaciones de la escena. Esta mujer, apodada por el FBI como Lady Babushka, debido al pañuelo que llevaba en la cabeza, similar a los que usan las ancianas rusas, ha sido un enigma persistente en la investigación del magnicidio, no por su participación en el crimen, sino por su misteriosa conducta. Mientras la mayoría de los testigos se agachaban, corrían o buscaban refugio tras los disparos, Lady Babushka permaneció de pie, aparentemente filmando o tomando fotos de la tragedia. Fue vista con una cámara en sus manos y, a diferencia de todos los demás, no reaccionó con el pánico esperado. Incluso después de que la limusina del presidente se alejara, ella continuó filmando, y luego se alejó tranquilamente de la escena. A pesar de que las autoridades solicitaran públicamente su testimonio y pidió que se presentara para entregar cualquier metraje que pudiera tener, Lady Babushka nunca fue identificada de manera concluyente ni se presentó el metraje de su cámara. Varias mujeres afirmaron ser ella a lo largo de los años, pero ninguna pudo proporcionar pruebas convincentes o el metraje prometido. Su identidad y el contenido de su cámara siguen siendo un rompecabezas crucial. ¿Era una simple espectadora ajena? ¿O había algo más en su extraña calma y su posterior desaparición? En 1887, el reverendo James Harvey descubrió una enorme losa de piedra cerca de la localidad de Clydebank, Escocia, que pronto se convertiría en uno de los mayores enigmas arqueológicos de Europa, la piedra de Cochno. Con más de 13 metros de largo y 8 de ancho, esta superficie está cubierta por más de 90 símbolos tallados, espirales, círculos concéntricos, líneas rectas, surcos y marcas de copas y anillos, que no pertenecen a ninguna escritura conocida.
Según los arqueólogos, estos grabados fueron realizados hace más de 5.000 años, durante el Neolítico o la Edad del Bronce. Lo desconcertante no es solo su antigüedad, sino su significado. Nadie ha podido descifrar para qué servían estos símbolos, y a más de un siglo de su hallazgo, la piedra de Kochno sigue siendo un lenguaje muerto tallado en piedra. Lo cierto es que en 1965, el gobierno local decidió enterrarla nuevamente, preocupados por el vandalismo y la erosión. Recién en 2015 fue parcialmente redescubierta para nuevos estudios, pero aún se mantiene protegida bajo tierra. Durante casi 2000 años, los antiguos griegos celebraron en secreto un ritual sagrado en la ciudad de Eleusis. Se le conocía como los misterios eleusinos, y era uno de los cultos más enigmáticos de la antigüedad. Participaron figuras como Sócrates, Platón, Julio César y emperadores romanos. Pero nadie podía revelar lo que ocurría dentro del santuario, bajo pena de muerte. Sabemos que los ritos estaban dedicados a Deméter y Perséfone, diosas de la agricultura y el inframundo, y que representaban el ciclo de la muerte y el renacimiento. Pero el verdadero misterio está en la experiencia central del ritual. Los iniciados entraban al Telesterion, un templo cerrado, y allí vivían algo tan transformador que aseguraban ya no temerle a la muerte. Algunas pistas fragmentarias sugieren que los ritos incluían ayuno, procesiones, la recitación de textos sagrados y el consumo de una bebida especial llamada Kykeon. Se especula que los iniciados experimentaban visiones o estados alterados de conciencia, culminando en una revelación o visión final que les otorgaba la prometida comprensión. Sin embargo, la naturaleza exacta de esta revelación sigue siendo uno de los mayores enigmas de la antigüedad. Durante siglos, los detalles fueron protegidos con absoluto silencio, y tras la caída del Imperio Romano, los misterios de Eleusis desaparecieron sin dejar rastros completos. Bajamos al nivel 12. En septiembre de 1903, los habitantes del pequeño pueblo de Van Meter, Iowa, vivieron 5 noches de absoluto pánico. Todo comenzó cuando un comerciante local vio una enorme criatura alada posarse sobre un edificio, y al intentar dispararle, el ser pareció completamente inmune a las balas. Pronto, más testigos describieron lo mismo, una figura humanoide de más de 2 metros, con alas membranosas como las de un murciélago, y un cuerno en la cabeza que emitía una luz cegadora. Además, algunos afirmaron que el ser emergía de una vieja mina abandonada. Las apariciones continuaron noche tras noche, y los residentes más valientes formaron patrullas armadas para intentar cazarlo, pero sin éxito. En la última noche, los testigos reportaron 2 criaturas saliendo de la mina. Una era claramente más pequeña, y ambas parecían comunicarse por medio de chillidos agudos. Los pobladores abrieron fuego nuevamente, pero las balas no parecieron afectarlas, y finalmente, las criaturas regresaron a la mina, y jamás se les volvió a ver. Hoy, el caso de la criatura de Van Meter sigue siendo uno de los encuentros más extraños de la criptozoología estadounidense, con decenas de testigos, reportes policiales y 0 explicaciones concretas. En 1938, el arqueólogo alemán Wilhelm König descubrió, en las cercanías de Bagdad, una extraña vasija de arcilla sellada con asfalto. En su interior había un cilindro de cobre, una varilla de hierro corroída y rastros de ácido. A simple vista no parecía gran cosa, pero cuando los expertos analizaron su estructura, se sorprendieron al descubrir que funcionaba como una batería primitiva. Este artefacto, que data aproximadamente del año 200 a.C., es conocido hoy como la batería de Bagdad y ha desconcertado durante décadas a científicos e historiadores. En pruebas modernas, réplicas del objeto han generado pequeñas corrientes eléctricas, lo suficiente como para provocar una leve descarga o alimentar reacciones químicas. Lo inquietante es que no existe evidencia de que las civilizaciones de esa época comprendieran o necesitaran electricidad. Entonces, ¿para qué servía esta batería? Algunos proponen que se usaba en rituales religiosos, quizás para dar vida a estatuillas mediante una leve descarga, y otros creen que pudo servir en procesos metalúrgicos o médicos, aunque no hay documentos que lo respalden. Hasta hoy, la batería de Bagdad sigue desafiando las líneas cronológicas de la historia.
Durante siglos, exploradores, arqueólogos y creyentes han buscado la supuesta ubicación del Arca de Noé, el gigantesco navío descrito en el Génesis, construido para sobrevivir al diluvio universal. La mayoría de las versiones coinciden en un punto: el arca se posó sobre el monte Ararat, en la actual Turquía, una zona de terreno volcánico inestable y frecuentemente nevada. A lo largo del siglo XX y XXI, múltiples expediciones han reportado formaciones sospechosas en esa región. La más conocida ocurrió en 1959, cuando un piloto turco fotografió desde el aire una silueta alargada en el monte Tendürek, a 30 kilómetros de Ararat. La imagen mostraba una estructura con proporciones similares a las mencionadas en la Biblia, y en 1977, el investigador Rowan Wyatt afirmó que esa formación era efectivamente el arca fosilizada, basándose en lecturas de radar de penetración terrestre y restos que, según él, mostraban patrones metálicos regulares. Sin embargo, en los estudios oficiales no han encontrado pruebas concluyentes, incluso geólogos independientes aseguran que se trata de una formación rocosa natural con forma curiosamente simétrica. A pesar de esto, los documentales, libros y teorías siguen acumulándose. En la costa de Otago, al sur de Nueva Zelanda, hay una playa donde el paisaje parece de otro planeta. Decenas de esferas de piedra, perfectamente redondeadas y de gran tamaño, yacen esparcidas sobre la arena como huevos fósiles de alguna criatura antigua. Son los Moorooka Boulders, un fenómeno geológico tan extraño que, incluso hoy, muchos lo consideran un misterio sin resolver. Las rocas miden entre 50 centímetros y 2 metros de diámetro, y algunas parecen cortadas con precisión quirúrgica. Están compuestas principalmente de barro calcificado, limo y arcilla endurecida, pero su superficie presenta patrones hexagonales o nervaduras que parecen artificiales. La pregunta ha sido siempre la misma: ¿cómo es posible una forma tan geométrica en la naturaleza y a tan gran escala? La cultura maorí tiene su propia explicación. Para ellos, las rocas son los restos petrificados de cestas, calabazas y boyas que llegaron a tierra después del naufragio de una mítica canoa ancestral. Según la mitología local, ven en los boulders un símbolo de origen, no de ciencia. Pero lo que más desconcierta es que no son únicas, ya que se han encontrado formaciones similares en otras partes del mundo, en Kazajistán, Escocia, e incluso en Argentina. Pero a diferencia de las esferas de piedra de Costa Rica, un misterio de artefactos creados por el hombre que ya mencionamos en la anterior entrega, las Moorooka Boulders son de origen natural, y ninguna otra formación sin intervención humana se compara con la perfección ni el tamaño de estas. Alrededor del año 120 después de Cristo, la famosa Legión Novena Hispana, una fuerza militar de élite del Imperio Romano, desapareció misteriosamente del registro histórico. Se trataba de más de 5.000 soldados entrenados, con años de campañas en Hispania, Germania y Britania, pero de pronto, simplemente dejaron de existir. La última mención confirmada de la Novena Legión aparece en Britania, estacionada en la fortaleza de Eboracum, actual York. Pero luego de eso no hay registros de su traslado, su derrota o su disolución, es como si se hubieran desvanecido. Durante siglos, este vacío intrigó a historiadores y arqueólogos, y aunque algunos creen que la legión pudo haberse movido a otras provincias como Germania o Judea, ninguna inscripción ni papiro los menciona después de Britania. El misterio fue tan potente que inspiró novelas, películas y leyendas, como la historia de una patrulla romana devorada por la niebla o absorbida por rituales druidas. El caso es que una de las legiones más poderosas de Roma desapareció sin dejar rastro, y el imperio jamás lo explicó. Al final, cada misterio es un espejo, un reflejo de lo que no entendemos, lo que no aceptamos, o lo que tememos que sea cierto. Quizás algunos de estos casos tengan una explicación que simplemente aún no vemos, pero otros, tal vez, nunca la tendrán. Si llegaste hasta acá y el video te gustó, por favor, suscríbete, me ayudarías mucho para poder seguir creciendo y traer este contenido que tanto me gusta compartir con ustedes. Y por supuesto dale al pulgar arriba, y comenta cuál caso te pareció el más intrigante, o si existe alguno que no mencioné en anteriores entregas, coméntalo, me encantaría leerte. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video.
Muchas gracias por ver el video, espero haya sido de tu total agrado. Esto fue el laberinto del misterio. Adiós.